El duelo entre Kenshin Himura y el maligno Shijo Makoto sigue sin resolverse. El conflicto entre los dos guerreros decidirá el destino de Japón y pondrá un punto final a la memorable adaptación cinematográfica del manga de Nobuhiro Watsuki. Hola y bienvenidos, esto es Saki Janai. Hoy te traigo el resumen de esta película japonesa llamada Rurouni Kenshin: The Legend Ends. Tras haber fallado en el rescate de Kaoru, Kenshin fue arrastrado por la corriente hasta haber perdido el conocimiento. Luego, al despertar, se entera de que estuvo inconsciente durante 3 días, pero tuvo la suerte de haber sido encontrado por su maestro, Hiko Seijuro, el cual cuidó de él durante esos días. Kenshin le pide a su maestro que vuelva a entrenarlo, porque sabe que aún no tiene lo necesario para derrotar a Shijo. Tras varios minutos luchando con su maestro, Kenshin siente que ahora sí está preparado para enfrentar a su máximo rival. Más tarde, Misao, la cual fue capaz de encontrar a Kenshin en este lugar remoto, le da la buena noticia de que Kaoru sigue con vida. Eso lo alegra y decide emprender su viaje para ponerle fin a las ambiciones de Shijo de dominar Japón. Mientras tanto, Shijo había citado al primer ministro y a los demás políticos a una reunión en la que llegarían a un acuerdo de paz. Pero Shijo no piensa perdonarlos por lo que le hicieron y comienza a matar a la mayoría de ellos. Y luego obliga al primer ministro a que confiese en público todas las atrocidades que hizo el gobierno durante la guerra civil y que además ejecute públicamente a Kenshin. Más tarde, Aoshi se encuentra con Kenshin para pelear contra él y comprobar quién es más fuerte de los dos. A pesar de que Aoshi es uno de los mejores guerreros de la época, no logra estar a la altura de Kenshin y queda muy mal herido tras el combate. Kenshin continúa con su viaje hasta que la policía logra encontrarlo e intentan capturarlo, pero a pesar de ser muchos, no son capaces de atraparlo. Pero luego decide entregarse por voluntad propia. Los policías lo escoltan hacia la casa de gobierno, en donde es recibido por el primer ministro, el cual le explica que tiene un plan, el cual consiste en pretender que van a ejecutarlo públicamente, para luego preparar un ataque sorpresa contra Shijo. Tras haber finalizado los preparativos, los policías lo llevan al lugar en donde supuestamente sería ejecutado. Mientras tanto, Kaoru, Yahiko y Sanosuke lo observan creyendo que será su fin, ya que no saben nada sobre el plan. Es en ese momento cuando Hajime Saito revela su identidad y libera a Kenshin para dar comienzo a la batalla contra los súbditos de Shijo. Mientras todos se encontraban luchando, Kenshin y Sanosuke se suben a un bote para dirigirse al barco, en donde se encuentra Shijo. Sanosuke comienza a luchar mano a mano con uno de los guerreros más fuertes de Shijo. Ambos se golpean violentamente hasta que Sanosuke logra salir victorioso de esta batalla. Al mismo tiempo, en otra parte del barco, Kenshin vuelve a enfrentarse a Soichiro, pero esta vez el resultado fue distinto, y Kenshin termina siendo el ganador del combate. Luego sigue recorriendo el barco hasta que finalmente logra encontrarse con Shijo y por fin podrá poner fin a su rivalidad. Los dos son muy hábiles, pero Shijo resulta ser superior y deja momentáneamente fuera de combate a Kenshin. Luego llega Saito para unirse al combate, el cual también intentará enfrentarlo, pero termina en una situación peligrosa. Por suerte, justo llega Sanosuke para darle una mano, pero Shijo lo deja inconsciente con un fuerte golpe. Sorpresivamente, se une al combate a Aoshi, diciendo que solo él tiene derecho a matar a Kenshin, y por esta razón comienza a pelear contra Shijo. Los demás vuelven a ponerse de pie para seguir luchando, pero Shijo demuestra su superioridad enfrentándose a los 4 al mismo tiempo. De repente, Shijo comienza a perder su fuerza, ya que al luchar aumenta la temperatura de su cuerpo, a causa de las quemaduras que había sufrido hace tiempo atrás. Y si su temperatura llegara a aumentar demasiado, podría provocarle que su cuerpo arda en llamas.
Al verlo en ese estado, Yumi, la amante de Shishio, intenta convencer a Kenshin de que no pelee más, pero Shishio aprovecha la situación y con su espada atraviesa tanto a su amada como a Kenshin. Luego, el combate se reanuda y tras varios espadazos, Kenshin usa su técnica más poderosa, llamada el destello del dragón, que vuela por los cielos. Con esa técnica, consigue dejarlo casi al borde de la muerte. Inmediatamente, el cuerpo de Shishio comienza a arder en llamas poco a poco, poniéndole así fin a esa gran rivalidad que había entre ambos. Más tarde, los cuatro escapan del barco y vuelven a tierra firme, en donde los esperan Kaoru, Yahiko y Misao. Luego, todos vuelven a vivir sus vidas pacíficamente. Esto fue el resumen de la película japonesa llamada Rurouni Kenshin The Legend Ends. Espero que te haya gustado. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas y no olvides de dejarme tu like. Nos vemos en un próximo video.